Vamos a dar inicio al encuentro clínico número 6 del curso de especialización en psicoanálisis y salud colectiva, que este año titulamos Configuraciones de la hospitalidad, dispositivos actuantes. Eh, en este encuentro tenemos el placer, el gusto de contar con la presencia de Elga Fernández, quien tituló a su presentación La hospitalidad en tiempos de lo inhóspito. Bueno, como saben, es un curso que este año organizamos mancomunadamente entre Psicoanálisis y Salud Colectiva, Causa Psicoanálisis, el Colegio de Psicólogos de Mendoza y FEPRA, la Federación Argentina de Psicólogas y Psicólogos. Así que bueno, quiero presentar primero a Elga, transmitir algo de su recorrido de formación y de trabajo. Elga Fernández es psicoanalista, es directora de En el Margen, revista de psicoanálisis, codirige y coedita en Archivida, libros que escuchan, es miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis, coautora de Melancolía, Perversión, Psicosis, Comunidades y Vecindades Estructurales, El hilo en el laberinto 1 y 2, lectura del seminario de un otro a otro y la Carta del Inconsciente, editados por Cliné, ¿sí? Y Oscar Mazota. También es autora de Feminismos, de Leticia Martín y otros, editada por Letras del Sur, Acuerdo en el Desacuerdo, editado por Queja, Identificación, Nombre Propio y Síntoma, una lectura del Seminario 9, Ediciones Cliné, Ser sin orillas, ensayo sobre Ofelia, de Macarena Trigo y otros autores, editado por En el Margen, Escrituras Clínicas, junto con La Rosa, Medina y Montañés, editado por Archivida, autora de Para un psicoanálisis profano, La carne humana, una investigación clínica, y Para un psicoanálisis profano, editados por Archivida. Más recientemente, ¿sí?, ha publicado Mandíbulas autómatas, La hipertición, la más nueva de las letosas, por En el Margen, Excesos, editado por Prometeo, y Psicoanálisis a cielo abierto, editado por Escorios de Montevideo. Y este año, Un viaje WIR a los confines del psicoanálisis, ediciones Justín. Bueno, muchas gracias, Elga, por estar acá, por acompañarnos en esta que es la primera presentación bimodal, así se parece que se llama, donde estamos en simultáneo, acá en presencia, en la provincia de Mendoza, y con la hospitalidad de todos los colegas que están acá, y bueno, también con quienes venimos compartiendo el curso hace tiempo de manera sincrónica. Así que bueno, te damos la palabra, te doy la palabra a Gabriela y después a Elga. ¿Se escucha bien? Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias. Gracias. Desde, yo soy Gabriela Dix, soy la presidenta actual del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Mendoza, y en nombre del colegio y de la Federación de Psicólogas y Psicólogos del país, la verdad que para, para nosotras es un enorme placer de poder comenzar esta articulación de un recorrido tan largo que vienen haciendo ya ustedes, desde psicoanálisis y salud comunitaria, junto con Causa, que para nosotros es un enorme placer que hayan también pensado en el colegio y en la federación para poder comenzar una articulación también y federalizar, ¿no? Para mí hay algo que creo que es importante en estos momentos de, de falta de hospitalidad, eh, el encuentro, ¿no? El encuentro también por fuera de lo que para los que estamos en el interior es centrado todo en Cava. Entonces, la verdad es que es un placer también y una apuesta que creo sumamente interesante, y eso se lo agradezco un montón a los colegas de Causa que hayan pensado también en Mendoza, que podamos contar con la visita, con la presencia, que podamos ir articulando, además de, bueno, con un montón de gente de todo el país y que podamos pensar un saber transversal, pensar un saber también federal, argentino, propio, nuestro, digamos, ¿no? De una construcción colectiva de un saber hacer en cada una de las provincias con recorridos tan propios y con tanto trabajo que se hace en todas las provincias, digamos, ¿no? Eso me parece que es una apuesta sumamente interesante en estos contextos, ¿no? Yo creo dos cositas
que nos parecen importantes de remarcar, de tanto de la presencia, de la realización del curso, de la temática del curso, digamos, ¿no? Porque para nosotras acá en el colegio también fue una apuesta muy decidida también a la temática y a pensar la salud mental y la salud en contexto en donde estamos viviendo una situación de, bueno, me faltan incluso las palabras para poder describir la situación, ¿no? De desmantelamiento, de rotura de lazos, de una indiferencia hacia el otro, la otra, el otro, de, de una, así, un esfuerzo de fragmentación eh, que creo más allá de que frase trillada, pero creo que es sumamente necesaria. Claramente la salida la pensamos como colectiva, por lo menos desde esta institución, y además con una apuesta a una palabra que haga lazo, digamos, ¿no? A la palabra como reparadora de un discurso tan violento que destruye y apostar nosotras desde, no solo desde el psicoanálisis, sino desde la profesión, a pensar que nuestra herramienta de trabajo es la palabra, principalmente la palabra y la escucha, y cómo eso puede ser hoy un foco de resistencia y que creo que nosotras, nosotres, como colectivo profesional, no podemos ser indiferentes, digo, ¿no? Creo que tenemos que empezar a usar nuestras herramientas para dar también, no solo para resistir, sino para construir, ¿no? Para poder empezar a pensar una alternativa donde la palabra vuelva a enlazar, vuelva a generar encuentros, vuelva a generar un nuevo sentido, eh, y que eso en algún punto pueda empezar a tener un efecto más amoroso, más tierno, porque si no nos están destrozando, y nos están destrozando creo que bastante con la palabra, ¿no? Me parece que si nosotros como colectivo podemos recuperar el valor de la palabra, la importancia de la palabra, de la escucha, y a partir de eso construir colectivamente, creo que podemos ofrecer otra cosa. Y, y me parece que poder pensar la hospitalidad eh, en este contexto, donde el otro está tan lejos, al otro le resulta tan difícil eh, acceder a la salud, acceder a la educación, están rompiendo todo, ¿no? Se está rompiendo discapacidad, se está rompiendo el Garrahan, se está rompiendo el Bonaparte, se está rompiendo todo, están destrozando todo, más que rompiéndose, lo están destrozando. Entonces, como, bueno, a ver si podemos, desde estos espacios de encuentro, de reconocimiento, de amorosidad, eh, aunque parezca trillada la palabra amorosa, yo estoy últimamente como muy, con una apuesta muy grande a la amorosidad, al amor, a la ternura, porque me parece que hay algo de eso que necesariamente tenemos que recuperar y poner en valor para poder generar otra vez comunidad, ¿no? Y volver a generar comunidad, y a partir de generar comunidad, algo de eso se transmite a los usuarios, se transmite a nuestros pacientes, se transmite a los efectores en donde trabajamos, y ser un espacio de que cada uno y cada una desde su lugar pueda empezar a reconocer a un otro como un semejante y no como un individuo aislado. Entonces, bueno, agradecer, agradecer la apuesta, redoblar la apuesta, digamos, ¿no? Como sigamos, seamos, sumemos, pensemos colectivamente, y colectivamente pensemos una salida y una manera nueva y creativa de poder hacer con el Estado, hacer en el Estado, hacer con la comunidad. No es sin Estado, no es sin comunidad, que la salud va a poder ser salud y vamos a poder habitar espacios mucho más saludables. Así que, chicas, muchísimas gracias por estar acá presentes. Gracias, Ceci, gracias, Lean. Y bueno, nada, que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias a vos, bueno, Gaby, al colegio por alojarnos, a FEPRA también. Y bueno, hospitalidad puesta en acto. Todos aquí presentes. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todos. En principio quiero agradecer la invitación, pero más que la invitación, porque agradecer la invitación siempre es personal, está muy bien lo personal, pero también por lo colectivo, digo, rescatando un poco lo que decía Gaby, porque organizar supone mucho tiempo,
muchísimas condiciones, tanto económicas como físicas, como libidinales, así que muchas gracias a cada una de las partes que organizó y a todos ustedes que están acá y por allá atrás, que yo los tengo de espaldas, pero están acá, están acá, allá, están allá. Bueno, yo voy a tratar de ir un poquito rápido, no sé si voy a poder porque estoy un poco dormida, pero voy a intentarlo para tratar de llegar hasta donde había pensado y si no, bueno, llegaremos hasta donde llegaremos. ¿Sí? Sí, no le vuelvas a tomar. Vamos más, dale. Ahí. Y voy a partir de un texto que es un clásico porque me parece que en momentos en donde no contamos todavía con las condiciones de legibilidad para leer el presente y para leer la epocalidad, no hay nada mejor que partir de los clásicos. Digo clásico no para volver siempre a lo mismo, sino para encontrar como condiciones en la estructura que podríamos llamar inactuales y también para partir de ese contraste encontrar lo nuevo o lo novedoso del asunto. Entonces yo quería partir de este texto que se escribe en 1916 y se publica en 1917, que es una dificultad intelectual en psicoanálisis. ¿Se acuerdan? Donde ahí Freud habla de las 3 heridas narcisistas o de las 3 afrentas narcisistas, que voy a pasar las 2 primeras por alto porque solo las voy a recordar porque quiero llegar a la tercera, que es la cosmológica, la primera, la segunda, la biológica y la tercera, la psicológica, ¿no es cierto? En la tercera, lo que nos dice Freud, a partir de la invención, no sé si quieren decir la invención o descubrimiento, es toda una cuestión esa del inconsciente, pero a partir de estar al tanto o reconocer el saber no sabido del inconsciente, surge la tercera herida psicológica que viene a decirnos, como dice Freud, ese sintagma tan hermoso, que el yo no es dueño en su propia casa. Es decir, que somos hablados, incluso somos accionados, si queremos distinguir hablar de la acción, aunque no es necesario, porque hablar también es accionar, pero para establecer una dimensión, por algo que no es el yo, por algo que no es el moi, por algo que no es la voluntad y por algo que no es la intención. Ahora bien, digo, quiero partir de ahí porque creo que esa frase, el yo no es dueño en su propia casa, tiene 2 acepciones, digamos, o 2 posibilidades en su sentido. Una tiene que ver con esta, con que no podemos decidir, elegir, no sabemos lo que decimos, no sabemos lo que hacemos, y otra tiene que ver con un sentido que me reservo para un poquito más adelante, pero lo anticipo para que cuando caiga en función de esto que estoy diciendo, ¿no? Ahora, ahí Freud nos recuerda, de ese texto se puede extraer varias consideraciones, por eso digo que es un clásico, porque se puede leer en la actualidad, que no se trata de una cuestión racional, de una cuestión intelectual, entender o reconocer o aceptar la existencia del saber no sabido, sino que tiene que ver con una cuestión afectiva, y que esa cuestión afectiva también es la que puede provocar rechazo al psicoanálisis mismo, pero sobre todo que no siempre estamos en condiciones ni de la estructura, ni condiciones subjetivas de la estructura, como para advertir que eso habla y que eso habla en nosotros. Más bien ese reconocimiento siempre es un reconocimiento por relámpago, ¿no? O al modo pulsátil del relámpago o de la apertura y el cierre del inconsciente. Es decir que si estamos hablando de las heridas narcisistas de la humanidad o del colectivo como humanidad, también hay instancias colectivas donde es más fácil o más propiciatorio reconocer esa herida que en otros momentos donde esa posibilidad o esa afrenta está más cerrada. Cuando se produjo la herida cosmológica, digamos, paradójicamente, esto es algo que trabaja Carlos Fuentes, el autor mexicano, en un texto precioso que se llama Cervantes, no sé si lo leyeron, la crítica a la lectura, en donde él dice, bueno, una vez que se produce esta herida y entonces ya no somos el centro del universo, y ahora podríamos decir que en realidad también hay multiversos y no alcanzamos y no aprendemos ninguna de esas leyes, ¿no? Así que esa herida se amplió, se agrandó, se profundizó muchísimo. El hombre, como una especie de restitución de esa afrenta, empezó a utilizar el lenguaje en lo que es posible de ser utilizado como una herramienta. Es decir, que empezó a utilizar el uso complejo del subjuntivo, la complejidad también de las comillas, las deixis, la profusión o la tendenciosidad del uso de la metarepresentación. Es decir, que el lenguaje pasó a ser de alguna manera aquello que nos distinguía. Ya no éramos el centro del universo ni de la especie, pero el lenguaje era erigido como aquello que nos diferencia
y que nos ubica en el Parnaso de las especies, ¿no? Entonces, no somos el centro del universo, no descendemos de Dios, estamos en la misma serie genealógica que el resto de las especies de la naturaleza, pero sin embargo hablamos. Ese logocentrismo es en el que se sustenta el sedimento del antropocentrismo, ¿no? Es ahí, como el lenguaje es lo que nos distingue, el lenguaje es lo que nos diferencia, y si otras especies tienen lenguaje, ese lenguaje es completamente diferente, lo digo cínicamente, no adrede, digo, paródicamente, es lo que nos diferencia a las otras especies. Es decir, que paradójicamente, a pesar de que hablamos de la tercera afrenta como la psicológica, en el sentido de que el lenguaje habla en nosotros, también el lenguaje nos ha servido y nos sigue sirviendo para ubicarnos respecto de una omnipotencia, ¿no? Como para volver a erigir esa omnipotencia o volver a centrarnos en algún centro, no importa cuál sea. Además de esto, digamos, de este uso del subjuntivo y el hecho de haber advertido en ese momento que entonces no hay una relación entre lo que podríamos llamar lo real y la representación, y que entonces no hay una verdad en el sentido de que no se diferencia del saber, y entonces todo lo que eso ocasiona, que es una proliferación o un progreso también en el lenguaje mismo que trajo la matemática, la anatomía y diferentes consideraciones, es decir, todo lo que es posible del dominio, también de alguna manera se intentó dominar, o lo que es posible, insisto, de dominar el lenguaje a partir de circunscribirlo o de aislarlo, por ejemplo en la ritual, por ejemplo en la escena, por ejemplo en la página en blanco, por ejemplo en el lienzo pictórico, ¿no? Pero ahí se empieza a producir algo que a mí me resulta muy interesante, que es como una especie de ambigüedad, o en todo caso paradoja, o en todo caso contradicción. Porque cuanto más instrumentamos el lenguaje, ¿no? Y incluso más establecemos o construimos un dominio del mismo a través de una tecnología X hecha de lenguaje, o que supone un modo del lenguaje en sí mismo, el lenguaje más nos domina. Es decir, que cuanto más operamos el lenguaje más nos opera. Cuanto más instrumentamos el lenguaje más nos instrumenta. Digo, para que se entienda un poco mejor lo que digo, porque puede resultar muy abstracto al oído, creo que el mejor ejemplo es el de la escritura, ¿no? Cuando salimos de la cultura que era solamente oral, ingresamos en la cultura escrita, entendiendo la escritura como una tecnología del lenguaje invencionada por el hombre. En ese momento, paréntesis, porque me resulta muy, muy interesante esto. Me derivo un poquito por ahí. En ese momento, bueno, llevó muchos años, como sabemos, la introducción de la escritura en la humanidad no se hizo con una aceleración, ¿no? Digamos, se democratizó a cuentagota, pero en ese momento también había una lucha de tecnologías que no estaban llevadas a cabo por las corporaciones de las inteligencias artificiales y por distintas civilizaciones que venían a traer diferentes modos de esa tecnología, diferentes modos de escritura. Entonces la lucha no estaba puesta en Amazon, en Google o bueno, en la inteligencia china artificial, sino que esa lucha estaba entre los fenicios, los griegos, los árabes, para ver cuál letra, ¿no?, era la que mejor supuestamente expresaba esa tecnología. Esa lucha fue ganada por los griegos por la invención de las vocales. Y a partir de la invención de las vocales, entonces sí se entró de manera más acelerada en la cultura escrita. La cultura escrita en ese momento, o la civilización que tiene la posibilidad de la tecnología escrita, trajo muchísimas modificaciones que por supuesto que en ese momento no pudieron leerse, no había condiciones de legibilidad, se necesitaba tiempo, se necesitaba perspectiva, se necesitaba horizonte para dar cuenta de qué era lo que estaba provocando. Pero ustedes imagínense que además nosotros la tenemos incorporada y entonces tampoco sabemos qué es lo que suscitó. Pero en principio la transmisión oral, lo tenemos un poco perdido, pero en ese momento, cuando no existía la escritura, estaba condensada en el hálito como el aire, quiero decir, ¿no? Entonces, cuando leemos todo lo que fue recogido por la transmisión oral, hay mucha importancia respecto de lo que tiene que ver con la respiración, ¿no? Y además, porque como no había diferencia o posibilidad de distinción entre las palabras, porque en la oralidad las letras se deslizan y hay más lugar a la homofonía y más contacto con el entorno para poder subsistir, no había una diferencia demasiado clara o demasiado nítida entre yo y el otro, entre yo y el entorno y entre las palabras. Las palabras significaban muchísimas otras cosas, digamos, pero no como una amplitud del abanico semántico, sino como una ambigüedad inherente a las palabras mismas. Una vez que se empieza a incorporar entonces la letra,
uno para escribir, digo, uno como ser hablante, tiene que aislarse del medio externo, tiene que hacer prevalecer un sentido por sobre los otros, inhibir los otros sentidos, hacer prevalecer la vista y concentrarse. Es decir, que ahí se empieza a distinguir un yo, lo digo así de manera general, del entorno, también un yo del otro, y también empieza a haber una sensibilidad al contorno y a las fronteras, que tiene que ver con la letra y la caligrafía, ¿no? Entonces se empieza a distinguir las consonantes de las vocales, los sonidos, y también a lo largo del tiempo hay una incorporación de esa simbolización que no es solo la sustitución de la palabra respecto de lo real del objeto, sino también del sonido, ¿no? Es decir, en la escritura no hay sonido, hay en todo caso una voz áfona. Eso posibilita, de alguna forma, posibilitó una simbolización que no existía hasta ese momento, y algunas personas, cosa que yo coincido, después hablamos después si quieren, empezaron a advertir que esta tecnología, que fue una objetivación, a eso iba, que fue una objetivación del ser hablante, es decir, una invención del ser hablante, de alguna manera operó con el lenguaje, pero esa externalización del lenguaje retroactivamente operó con el ser hablante, de manera tal, entonces, que empezaron a existir una serie de posibilidades subjetivas que no existían con anterioridad, incluso funciones subjetivas que no existían con anterioridad, o no al menos de ese modo y con esa exacerbación. Una de esas funciones subjetivas es el yo en tanto je, no en tanto moi. Algunos en ese momento, o dentro de la literatura y de las letras, lo llaman el yo interior. Pero es ese yo que me permite distinguirme del otro, que supuestamente me permite articular la palabra. Lo dejo en reposo para retomar esto, ¿sí? Y por el otro lado, lo que se advierte, digamos, históricamente, ahora van a ver dónde yo quiero ir con todo esto, ¿no? Pero lo que se advierte históricamente, que también me parece muy interesante, es que el hecho de haber tenido que prestar o forzarnos a tener una cierta prevalencia de la frontera, de los bordes y de la distancia, modificó también algo del orden del deseo que se empezó a llamar eros. Entonces se constata históricamente que todos los poetas y las poetas que salían de la cultura oral, ingresaban en la cultura filogenéticamente hablando por primera vez, hacían un encomio al eros, es decir, que el tema o el contenido al respecto del cual hablaban era el eros, lo cual termina siendo hasta lógico en el sentido de que el eros conlleva un objeto, que es el objeto que está ausente, es la presencia de una ausencia. Por eso Anne Carson, en un librito muy hermoso que se llama Eros, Dulce Amargo, dice que el eros siempre es dulce amargo, igual que la escritura, porque siempre hay que establecer como una especie de equilibrio, que nunca es tal, sino de tensión, entre la presencia y la ausencia, ¿no? Por eso la escritura trae el eros y trae ese yo o ese ye en particular. Ahora, cuando la escritura surge como es una nueva tecnología, como toda nueva tecnología y sobre todo tecnología del lenguaje, nos advierte, que esto es lo que estaba diciendo desde un comienzo, que no solo nos vuelve a advertir de alguna manera que no solo somos hablados por el lenguaje, sino que el lenguaje tiene una ontología propia. Es decir, que el lenguaje de alguna manera no nos necesita tanto para existir, sobre todo con las invenciones tecnológicas. Es decir, que el lenguaje, por ejemplo, ahora está en la computadora, anda solo, gestiona solo, hace cálculos, compone imágenes, si ustedes quieren, hace monografías, escribe libros, diagnostica, ¿no? Pero antes de la inteligencia artificial estaba el gramófono, estaba ¿cómo se llama el otro antes del gramófono? El que se escuchaba solamente la voz, el magnetófono, ¿no? Y también generaba dificultades esa exteriorización del lenguaje, que por ejemplo, no sé, suscitaba como el problema, digamos, el conflicto ético de que la posibilidad de que sonara la voz de un muerto. Ahora nosotros no lo advertimos, ¿no? Entonces, eso se podía llegar a considerar como una especie de profanación, porque no podía seguir sonando la voz de un muerto. Lo mismo con, no sé, el cine. La gente, no sé si vieron esas imágenes donde se ve por primera vez un tren yendo de frente a los espectadores y la gente corriéndose para que no se provoque, para que no las... Ayer les contaba a Cecilia, Leandro y a Juli, que mi bisabuela cuando miraba la televisión saludaba todas las mañanas a la persona que era mateico y repetía invariablemente que era una persona mal educada porque no respondía a ese saludo, ¿no? Digo, uno considera a veces que se trata como de cierta brutalidad o de cierta falta de formación, pero en realidad se trata de que esa exteriorización, esa objetivación de una nueva tecnología del lenguaje viene a modificarnos y a hacernos cosas y tenemos que apropiarla, metaforizarla, simbolizarla, incluso se cambia la percepción, como dice Lacan, o percibe,
¿no? Opera, percibe de una manera distinta y modifica nuestra naturaleza, tanto como la escritura. Por supuesto que el algoritmo también, solo que creo, después vamos a hablar de esto al final, que todavía no estamos en condiciones temporales de advertir cuáles son esos percibientos, perdón, es un neologismo que acabo de inventar, pero cómo nos opera subjetivamente y cómo nos modifica la percepción. Sí sabemos que estamos tratando de metabolizarla y de simbolizarla, de hecho estamos todos locamente hablando de esto, tratando de pensar, y creo que no se trata de que sea un tema de moda, o no solamente, o en boga, sino que es un tema que nos concierne y que nos implica. Necesito tomar un mate. Lo que sí sabemos, o por lo menos es lo que estamos tratando de escribir algunas personas y encontrar ciertas condiciones de legibilidad, es que el algoritmo, no voy a hablar de la inteligencia artificial, considero la inteligencia artificial, no es que no quiera hablar, sino que hablando del algoritmo ya estoy hablando de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial como el sumum o el cenit del algoritmo. Entonces, desde que el algoritmo anda ahí por el mundo, digamos, y nos hace cosas y nos da cuenta de que el lenguaje en cierto sentido no nos necesita, podemos ir constatando que también hay modificaciones subjetivas que son las que estamos tratando de dar cuenta. Creo que una de esas modificaciones subjetivas es que trae un nuevo modo de la palabra o un nuevo modo de transmisión de la palabra que algunas personas, y yo acuerdo, llamamos transmisión digital. La transmisión digital no implica que esa transmisión solo acontece en la digitalidad, ¿no? O sea, el nombre o la designación no tiene que ver con el hábitat, sino con el hecho de que en ese hábitat, porque el algoritmo no es solamente una herramienta, sino también un hábitat, un ecosistema, emigra, vamos a decir así, y coloniza la vida analógica, de manera tal que entonces ese modo de transmisión de la palabra también está en la analogía y es transversal a las generaciones, a las formaciones, a las culturas, a las localizaciones geopolíticas por la globalización. Donde llega o no, el algoritmo de todas maneras llega de alguna u otra forma. Yo tuve la intención en algún momento, muy omnipotente, tengo que decirlo, de poder tratar de cifrar este modo de transmisión de la palabra en alguna forma de los 4 discursos o el pseudo discurso capitalista. Después me di cuenta que quizás se puede hacer con el pseudo discurso capitalista, es algo que todavía lo estoy tratando de hacer, digamos, de cifrar, pero también hay como una contrariedad intrínseca a la cosa misma que quiero cifrar, que me lo dificulta o que me lo impide. Y es el hecho de que los 4 discursos están más allá de las palabras, pero es cierto también, o van más allá de las palabras, como todo discurso, pero también es cierto que las palabras, por su concatenación y por su repetición, incluso por su reproducción, horadan lugares, ¿no? Que son los 4 lugares de esos discursos y entonces funciones. Como este modo de la palabra, el de la transmisión, no horada, porque una de sus cualidades es que no deja mella o que no deja marca, entonces no podemos ubicarlo dentro de un discurso, porque no da lugar ni a funciones ni a lugares. Entonces es incompatible con ese modo del ciframiento. Entonces tuve que buscar otros, y entonces volví a recurrir a lo que les decía, a un clásico y a otras maneras, digamos, que no otras maneras, otros modos del ciframiento que no son específicamente el del psicoanálisis, que es este texto que me parece que está muy vigente, que no sé si alguna vez lo leyeron, y si no, terminan esto y corren a leerlo, porque es hermoso el texto, que es El narrador de Benjamin. No sé si lo recuerdan ese texto. Es hermoso, es un texto que él escribe en 1936, ante las consecuencias ya irrefutables, no solo empíricas, sino también experienciales de la Gran Guerra. Entonces él se encuentra ahí con que la gente que vuelve de la guerra no puede poner en palabras aquello que le sucedió, es decir, que no puede hacer experiencia. Y él ahí no distingue la experiencia de lo que se cuenta o de lo que se pone en palabras. La experiencia es lo que se cuenta. Es decir, que se puede distinguir o diferenciar o discernir la vivencia de la experiencia, que tienen 2 términos alemanes que ahora no importa, pero que son distintos, absolutamente distintos. Una cosa es la vivencia y otra cosa es la experiencia. La experiencia conlleva la significantización, ¿no? La representación, la entrada en una cadena significante. Por eso hablar, contar, significa la experiencia misma. Bueno, él advierte entonces que la experiencia se empieza a carecer de la posibilidad de la experiencia, y entonces la palabra empieza a faltar ya antes del Holocausto, incluso antes de la Gran Guerra. Y entonces empieza a hablar
de los modos de transmisión de la palabra, que no son discursos, pero que son estilos, que incluso uno podría decir se asemejan a los géneros. Y entonces él distingue más o menos 4 modos de transmisión a la palabra, pero dentro de esos modos podemos incluir otros de los que él no habla. Ese modo son, por ejemplo, la narración, que tiene relación con la cultura oral, porque es la transmisión oral. Después tenemos la novela, después tenemos la información, y ahí son 3. Entonces ahí podemos incluir la poesía, también podemos incluir la palabra encarnada o el decir o la palabra plena, como quieran llamarlo, y también podemos incluir la transmisión digital. ¿Se siguió esto? Porque si no, no se va a entender nada. La narración es los cuentos de hoguera, se le dicen también, o los cuentos de fogata, ¿no? Donde, bueno, como no había, Lacan dice en el banquete, como no había la posibilidad de otra materialidad, se grababa en los sesos, no en una cinta. Y entonces se trata de que uno contó, que el otro contó, que el otro contó, hasta que se desciende tan atrás en la agencia de aquel que narra o de aquel que enuncia, que el que cuenta pasa a ser un animal, pasa a ser un vegetal, pasa a ser un mineral o pasa a ser la naturaleza misma del lenguaje. Lo que se cuenta no son hechos que hayan acaecido efectivamente, sino que son hechos que encuentran una legitimidad en el tejido mismo, ¿no? Así, en el colectivo mismo. Y esta gente contaba siempre en consecuencia con su artesanato o en consecuencia con su viaje, es decir, que había como un isomorfismo entre el trabajo artesanal y la palabra o la transmisión oral. Él empieza a ver que esa transmisión entonces empieza a decrecer por muchísimas razones, pero antes de que decrezca hay como una especie de coepocalidad de existencia de los otros modos de la transmisión. O sea, que coexisten en el tiempo las transmisiones, no necesariamente entran en pugna. Puede existir la novela, la información, la transmisión digital, la palabra plena y la narración. Incluso una se va modificando las cualidades de la otra para seguir subsistiendo, digamos, o se van vistiendo de los atavios de las otras para seguir estando en boga. Pero sí llega un momento en donde puede ser posible que entren en conflicto, incluso que entren en pugna. Entonces, lo que se observó, digamos, históricamente, es que la información entró en conflicto con la novela, ¿no? Entonces, el director de Le Figaro, que fue creo que el primer diario impreso, dice, bueno, mis auditores o mis oyentes quieren más el incendio de Madrid que, no sé, que la Magdalena mojada en el té, ¿no? Es decir, que sí entra la información en contraposición con la novela. Yo pienso, seguramente como muchos, que en la actualidad también entra en contraposición, en pugna, en conflicto, y yo diría que hasta en guerra semántica, la transmisión digital con lo que podríamos llamar a grandes rasgos para agrupar un modo de la palabra, que es la palabra encarnada. Ustedes disculpen que yo les vaya a hablar de la palabra encarnada, que todos conocemos, pero necesito establecer el suelo semántico o el campo de significación para poder ponerla en contraste con la transmisión digital, ¿sí? Entonces voy a decir una serie de perogrulladas con las que todos trabajamos todo el tiempo, pero necesito hacerlo para que tengamos en cuenta eso. A ver, la palabra encarnada, en principio yo querría decir que no es patrimonio ni usufructo ni uso exclusivo del psicoanálisis, ¿no? Es la palabra a la que tendemos en el cuarto de escucha, es la palabra a la que tendemos en la experiencia del análisis, pero es una palabra que puede existir, por supuesto con sus diferencias, en otros ámbitos y en otras prácticas. Esos otros ámbitos y otras prácticas pueden ser las cotidianas, puede ser la de una política militante, puede ser la de un periodismo que trabaje con responsabilidad. Es decir, que la palabra encarnada puede estar presente, digamos, con todas sus cualidades, en todo aquel uso del lenguaje que implique la posibilidad de la responsabilidad respecto de lo que se dice. Cuando digo responsabilidad respecto de lo que se dice, no me estoy refiriendo a una cuestión solamente moral, sino que también me estoy refiriendo a una cuestión también ética. Es decir, que con esto me refiero a que no basta con querer ser responsable de la palabra que emitimos o proferimos o que nos posee y nos habla, sino que también es necesaria una serie de condiciones en la estructura, incluso de estados en la estructura, para que eso sea posible, digamos así. Entonces, si eso nos habla o ello nos habla, siempre es necesaria una segunda instancia, no siempre cronológica, pero sí lógica, que de alguna manera se identifique con eso que está hablando en nosotros, ¿no? Y esa otra instancia, esa segunda instancia, es la que yo había extraído y la había dejado como remojo, colgada del tendero para volverla a traer acá,
que es la misma que se pone en función a partir de la escritura, ¿no? Que es la del ye, no la del yo, lo que a veces se llama, en literatura decía, el yo interior. Es lo que también podríamos decir que es lo que trae como posibilidad de función el rasgo unario. Es decir, es la identificación de sujeto, es la identificación simbólica, es esa identificación en la que se sustentan todas las identificaciones imaginarias. Pero dentro de los términos del lenguaje podríamos decir, ese rasgo unario que deja marca, que deja huella, a diferencia de la transmisión digital, hace a la posibilidad del sustento, del cimiento, del enraizamiento en ese agujero, digamos, en ese estrujado, en esa marca, en esa huella. Me olvidé lo que iba a decir. Tanto sinónimo que no me acuerdo para dónde iba, me olvidé. Ya está. Deja huella para hacer como de simiente de la cadena significante, ¿no? Es como la especie de polea de la cadena significante. Sin eso no hay cadena significante, hay una contigüidad de palabras en todo caso, si se quiere, pero no un anudamiento entre palabra y palabra, ¿no? No se establece la posibilidad de un discurso, por ejemplo, o de una oración con cierto sentido. Entonces, ese rasgo unario nos da la posibilidad de contarnos dentro de lo que estamos diciendo y porque nos estamos contando, descontarnos, escuchar lo que decimos, porque la palabra siempre va primera respecto de nuestra intención, y si eso resulta lo contrario, no podemos hablar, ¿no? Empezamos a desdoblarnos y entonces aparece la inhibición y entonces aparece el balbuceo. Siempre hablar es un tirarse al abismo, uno se escucha después. En ese después, ¿no? Es donde aparece o no aparece el rasgo unario y uno se identifica con eso que está diciendo. ¿Qué quiero decir que se identifica? No estoy diciendo que se trata de una identidad plena y que entonces soy lo que digo, o que no me pueda desdecir, o que no pueda decir, che, no quise decir eso, discúlpame. Al contrario, estoy diciendo que si me identifico con lo que digo, puedo ejercer cualquiera de esas funciones. No solamente decir, digo lo que digo, soy responsable de los efectos performativos de mi decir, sino no quise decir lo que dije, por ejemplo, y no soy lo que dije también. Es decir, que el rasgo unario, a su vez, permite la diferencia entre cada una de las palabras, que es la misma diferencia de la que hablábamos en la tecnología de la escritura, es decir, hace la posibilidad de la lectoescritura, permite la diferencia entre lo que yo digo y el otro dice, entre lo que pienso y lo que hablo, también permite la diferencia de lectura de los signos de puntuación, por ejemplo, es decir, diferencias que están sustentadas no en la cualidad, sino en la radicalidad de la distinción, ¿no? Por eso el rasgo unario. Ahora bien, digamos, si entonces no está en función el rasgo unario, sea por la ética de quien habla o sea por la estructura de quien habla, no hay posibilidad de ser responsable de eso que hablan nosotros. Y a veces tampoco hay posibilidad de articular la palabra, porque el rasgo unario también permite una cierta articulación, una cierta instrumentación del lenguaje, siempre con reticencias y limitaciones, ¿no? Que son las posibilidades de cada quien. Ahora, el rasgo unario también puede ser considerado como la primera marca de la tercera transcripción, que sería la del inconsciente. Cuando digo tercera transcripción, estoy hablando del esquema del empeine, como decía, del esquema del peine, ¿no? O sea, estoy hablando de la inscripción del inconsciente. Y si estoy hablando de la inscripción del inconsciente, entonces estoy diciendo que el rasgo unario posibilita, da lugar, facilita, propicia un hábitat. Y ahí vamos a la hospitalidad, ¿no? Facilita un hábitat que es el decir mismo. O sea, el decir mismo que supone la función o la posibilidad de la función del rasgo unario le da una habitación al ser hablante respecto de la cual queda hospedado, ¿no? O respecto de la cual queda resguardado. Es decir, es como una especie de pliegue que da una estancia. En italiano, la palabra estancias, esto es algo que trabaja Agamben en un texto que se llama Estancias, quiere decir tanto estrofa como estancia en el sentido de morada, ¿no? O el sentido de, no sé, no solamente morada de encierro, puede ser una estancia en un lugar donde uno para, digamos, ¿no? Entonces, esa ambigüedad, esa amplitud semántica de la palabra estancia en italiano da cuenta de que la palabra misma puede ser una estancia. Es decir, que hay posibilidad de hospitalidad en cierto modo de la palabra, que es la palabra encarnada. Yo creo que por esto Lacan hace uso de neologismo, 3 modos de neologismo, creo que a partir del seminario 20, cuando habla de dit mansión, ¿se acuerdan? Dit mansión, dit mención o dit mention, que sería el dicho mansión, ahí voy a eso, el dicho dimensión o el dicho mención. El dit mansión sería como la mansión del dicho, pero no es una mansión en el sentido semántico de lo suntuoso y de lo amplio como en el inglés, es una mansión de
proporciones austeras, diría yo, ¿no? Porque siempre está marcada por la falta, ¿no? Por la limitación del ser hablante, vamos a decir así, por más talentos que tengan la gestualidad de su habla. Entonces, cuando el rasgo unario no está en función, es decir, cuando no están dadas las condiciones simbólicas, imaginarias y reales para que eso dé lugar a la posibilidad del hospedaje, que es la palabra misma, o del domicilio simbólico que implica el rasgo unario, suele venir lo que llamamos la claustrofobia o la agorafobia, ¿no? No me estoy refiriendo a tipos de fobia en el sentido de tipos de neurosis, sino que me estoy refiriendo en todo caso a la fobia como momento de la estructura. Es decir, que cuando todavía no instrumentamos el lenguaje o no nos habita tanto el lenguaje al modo de la encarnación o de la emisión del lenguaje en nuestra carne y en nuestro cuerpo simbólico, el simbólico mismo es muy literal, ¿no? Es muy, no quiero decir primitivo porque ya tiene toda la complejidad puesta en juego, pero sí es muy literal. Es decir, que de alguna manera establece límites que no son los límites del rasgo unario, pero que sí son marcaciones que hacen a la posibilidad de una distinción entre el adentro y el afuera, entre el gran otro y el sujeto, ¿no? Entre lo tuyo y lo mío, que no sería la complejidad de lo que yo digo y dice el otro, pero sí es un balbuceo, vamos a decir así, un bosquejo, ¿no? Un garabato de esa distinción. Y en momentos de la estructura, cuando el rasgo unario tampoco está en función, puede ser que advenga también la claustrofobia y la agorafobia como posibilidades, no lo estoy estigmatizando ni patologizando, sino como posibilidades. De hecho, yo creo que en la cuarentena, ¿no? Cuando no había diferencia entre el adentro y el afuera, y cuando recién empezamos a notar, o por primera vez, no sé si recién, que el trabajo, es decir, el afuera estaba en el adentro, tuvimos que empezar como a delimitar ciertas cuestiones territoriales, ¿no? Bien literarias, bueno, trabajo acá, bueno, vos trabajas allá, o lo que fuera, porque justamente no había la posibilidad de distinción entre el gran otro y el sujeto. Es decir, que la claustrofobia y la agorafobia en el sentido estructural, de acuerdo a cuál sea la cara del fantasma que esté activo, supone como una especie de bosquejo que hace que el sujeto no quede abismado en la inhospitalidad del otro o que no quede tragado en la asfixia del otro digo del gran otro, ¿no? Bueno, ahora sí, pasamos a lo que sería dicho esto, se entiende, ¿no? A lo que voy con la palabra encarnada. La palabra encarnada, cuando está en función al rasgo unario, es la que permite también las formaciones del inconsciente, ¿no? No hay vez en la que no podemos encontrar el rasgo no como cualidad, sino como marca, como presencia en cualquiera de las formaciones del inconsciente. Está en el ejemplo este que da Freud también de Ana Freud, cuando la escucha soñar en voz alta, cuando Ana Freud dice yo, Ana, ¿dice yo o dice Ana? Sí, Ana dice, ¿no? Bueno, no importa, pero dice el nombre, que es un sustituto del yo, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y Lacan ahí nos dice, es como si Ana dijera, acá Ana, este es mi deseo, cambio y fuera, ¿no? Bueno, ahí es donde se está bosquejando, se está constituyendo el rasgo unario y todavía el sujeto necesita contarse literalmente, sin descontarse aún. Es decir, que tiene que contarse en la cuenta. O en ese momento en donde uno puede preguntarle a un niño cuántos hermanos tenés y el niño se cuenta en la cuenta, Ernesto, Pablo y yo, ¿no? Es decir, siempre el ello habla, cuenta de una manera constitutiva, pero cuando el rasgo unario está en función, ya hay marca, uno se puede descontar porque ya está contado. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Esa cuenta es la marca en el otro y es la casita, vamos a decir así, no sé cómo decirlo, que nos hospeda. Me estaba olvidando algo que es muy bonito, que es que muchas veces, no sé si lo han escuchado, seguramente que sí, si no lo van a escuchar ahora, pero muchas veces cuando en la escucha se empieza a escuchar, que valga la redundancia, que algo empieza a entrar en significación, que no estaba, que se empieza a articular, suele aparecer la imagen de una casa, de un ambiente, de una habitación que antes no estaba. Por ejemplo, en los sueños. Vieron que en los sueños hay como una cosa a veces común del sueño, donde alguien en una habitación encuentra una habitación que nunca estaba. Bueno, ese recinto, que es el recinto del inconsciente, que es una imagen, digamos, una representación, una figurabilidad imaginaria de una función simbólica, que es la del inconsciente,
suele aparecer también en los juegos de los niños, ¿no? Cuando hacen la casita, los castillitos de arena, el candado de la piba de 15, cuando trata de que la madre no lea su diario íntimo, digamos, ahí todo un recinto respecto de la intimidad. Hay, también suele suceder, ¿no? Esto es algo que fui escuchando prestándole atención a esto, bueno, a mí me pasa esto, ¿no? Pero a cada quien le pasa lo que le pasa, digamos, pero me parece interesante para contarlo porque tiene relación con lo que quiero decirles. Que a veces cuando estoy escuchando a una persona que está por entrar en una articulación o en una significación, se me aparece una imagen de un lugar, supónganse. No sé si a ustedes les pasa que a veces se les aparece imagen de lugares y no se acuerdan de dónde es ese lugar y después tienen que tratar de hacer el esfuerzo de recordarlo. Bueno, esa es una figurabilidad, ¿no? O una representación de esa función simbólica que es la del inconsciente. Y a veces pasa también en el decir analizante, que aparece una imagen que es dicha y bueno, aparece esa posibilidad nueva de una significantización de un saber no sabido que operaba como real o que operaba como actual, digamos así. Esa es la hospitalidad de la palabra, creo yo, o como la puedo articular, de la que hablaba Gabriela. Ahora, para pasar a la transmisión digital, yo les decía que había necesitado decir todo esto, y la transmisión digital está en las antípodas de la transmisión o de la posibilidad de la palabra, de las cualidades intrínsecas, inherentes a la palabra encarnada. La transmisión digital, a ver, vamos a empezar por esto, que es lo que había dicho. No deja marca, no deja huella. No solo que no deja marca y no deja huella, sino que muchas veces, de acuerdo a sus condiciones y las condiciones de la estructura de aquella que agencie, vamos a decir así, también barre con la marca y con la huella. No hace cadena significante, porque si no está en función el rasgo unario, más allá de la estructura de cada quien, sino por las cualidades de esa transmisión, entonces no se establece un lazo entre palabra y palabra. En todo caso, esas palabras se ordenan, para decirlo de alguna forma, en contigüidad. Es decir, que no hay corte y empalme en esas palabras, por lo cual alguien puede decir que esto es rojo y seguidamente puede decir que esto es azul, si que se escuche a sí mismo esa contrariedad respecto de la que está hablando. Es decir, ese modo de la palabra, yo por lo menos lo escuché por primera vez en los discursos antivacuna, anticuarentena, pero no estoy hablando de no estar a favor de la cuarentena, estoy hablando de esos discursos coepocales a ese momento histórico de la cuarentena, de personas que hablaban sin escuchar eso que estaban diciendo, y muchas veces todavía está el registro audiovisual. Quien estaba entrevistando dice, vos estás diciendo tal cosa, vayan a verlo, otra vez es muy espeluznante. Y esa persona dice, yo no estaba diciendo eso. Ven, ahí no opera el rasgo unario, no hay la posibilidad de la identificación con eso que se está diciendo, no hay escucha y tampoco entonces hay la posibilidad de la constitución por esas características inherentes de esa palabra del lugar del oyente o de quien escucha. No hay la posibilidad del prójimo, digamos así. No, el prójimo es decir mucho, perdonen, no es una palabra que vaya acá. Del otro, del que escucha, sencillamente, digamos. Ahora, como no hay tampoco relación entre palabras, entonces eso que se dice nunca alcanza el estatuto o la dignidad del discurso ni de la teoría. En todo caso, incifra, desteoriza, desmetaforiza, vamos a decir así, y transforma también muchas veces la voz en el grito, pero en un grito que no se suele oír o al que nadie acude o que no se suele significar como tal. Es decir, que se trata de una palabra que está en el borde mismo de las posibilidades de su palabra, y cuando la palabra está en el abismo de lo que hace a la palabra, siempre surge, como en la alucinación marrana, pero por otras razones, la injuria, el oprobio o el agravio. Entonces, cuando se agencia en alguien ese modo de la palabra y alguien se deja agenciar por ese modo de la palabra, siempre está en relación a la injuria, el agravio, el insulto, la obscenidad, además de no responsabilizarse por la performatividad de sus dichos y que eso tampoco provoque ni vergüenza, ni pudor, ni culpa. En todo caso, lo que provoca como afección en quien oye, más allá de quien sea que esté escuchando, es o el escándalo o la indignación, ¿no? Es decir, uno cuando escucha eso suele indignarse. Digo, no me parece una afección cualquiera, no me parece, porque creo que ni siquiera nos angustiamos, porque no están dadas las condiciones subjetivas para la angustia, quizás ahora sí, pero la indignación es como proporcional a la falta de responsabilidad del agenciamiento de quien profiere esas palabras, ¿no?
Es como si la indignación quisiera compensar o estuviera en el lugar de la compensación de la falta del rasgo unario, o de la función del rasgo unario en función, digamos así. Ahora sí, nosotros nos ubicamos otra vez en el esquema del peine y tenemos, lo doy por hecho, ¿no? Porque tenemos el polo de la conciencia y el polo motriz, ¿sí? Y el polo de la conciencia, desde el esquema del peine o el capítulo 7, Freud no une los dos polos, pero Lacan sí, ¿no? Entonces hay una relación entre un polo y el otro sin necesidad de haber pasado por la inscripción del inconsciente. Se sigue lo que digo, ¿no? Entonces, el circuito de la transmisión digital puede pasar de una manera cortocircuitada, si ustedes quieren, loca, desde un polo al otro, sin pasar por la transcripción o la tercera transcripción del inconsciente. Es decir, que no todo lo que es palabra es significante, no todo lo que hablamos necesariamente tiene una inscripción en el inconsciente, y se produce como una especie de coalescencia entre un polo y el otro, ¿no? Que hace que la palabra misma sea una catarsis. La palabra misma es una catarsis que no genera complejidad, ¿no? Que no genera una complejidad o una progresión simbólica que da lugar al discurso, a la teoría, y entonces también desanuda todo lo que tenga la condición de ese nudo, que no es solo la teoría y la metáfora, sino también la relación entre las generaciones, por ejemplo, o la relación entre las personas, o el lazo social. O sea, tiene la particularidad de barrer el lazo social, digamos así. Ese modo de la palabra, entonces, si no tiene inscripción inconsciente y es de alguna forma un poco independiente de la estructura de cada quien, porque es algo que nos agencia a todos de alguna u otras maneras con particularidades, más allá de la estructura, es un modo de la palabra que existe, que tiene diferencia con la palabra vacía. ¿Por qué tiene diferencia? Porque ese modo de la palabra nos puede de alguna forma transformar, o no sería transformar, sería, no me sale la palabra que quiero decir, no importa, pero es parecida a transformar, ya me va a salir, nos puede modelar, ahí está, nos puede modelar en un momento, en un estado, como lo que también somos, que es aparatos, ¿no? Aparatos que, como terminales de carne y hueso, se enchufan a otras letosas y entonces se transmite en un circuito cerrado de letosa a humano, de humano a letosa, de gadget, de aparato, ¿no? Por ejemplo, desde la digitalidad. O sea, ustedes piensen que una de las cosas que no existían antes de que existieran las letosas, incluso el lenguaje algorítmico, era que la transmisión del lenguaje era llevada a cabo de humano a humano, ¿no? De ser hablante a ser hablante, digamos así. Nos la liaba o nos la lea para que se incruste el significante, se inmiccione lo simbólico en la carne y dé lugar al rasgo unario, al síntoma, al alangue, un otro que nos libidiniza. Bueno, en la actualidad los niños escuchan voces acusmáticas, digamos, acusmáticas quiere decir que no salen de un cuerpo humano, que no salen de un ser hablante, incorporan ese lenguaje que no sé si inmicciona, no sé si encarna, eso estará, lo dejo entre comillas, si quieren lo charlamos después, pero sí se reproduce. Y entonces se escucha a los niños hablar con un tono que puede ser el de la neutralidad, y creo que eso es un signo, lo que representa algo para alguien, de que ahí la palabra, por lo menos en ese segmento, no ha encarnado, ¿no? Sino que se transmitió de una letosa a un cuerpo humano. Entonces se modifican los modos de transmisión de la palabra. Y esa digitalidad, o esa transmisión, ese modo de la palabra, necesita todo el tiempo de la actualización de lo actual, del umbel de las letosas. Ay, no, fue muy difícil eso, no se entendió nada. O sea, necesita todo el tiempo del mensaje de los medios de comunicación y del algoritmo, ¿no? De la actualización constante de eso. Insisto que no solo están los medios de comunicación, porque nosotros también somos portavoces de eso, ¿no? Porque ha colonizado también la viralización, pero que existe en la vida analógica, digamos. Y la viralización corre muchísimo más rápido que la palabra encarnada, porque la palabra encarnada tiene un tabique, tiene una temporalidad humana, pero además tiene, digamos, esa huella, esa mella que es la propia del rasgo unario, ¿no? Que hace a que uno tenga que articular, decirle al otro, el otro entienda lo que está diciendo y entonces le diga al otro, digamos, esa escala humana, ese modo de la palabra. En cambio, el modo de la transmisión digital es a escala suprahumana, porque la digitalidad maneja de una manera, y esto hablábamos ayer mientras charlábamos de una manera muy apasionada, maneja la compresión del tiempo y del espacio.
maneja la compresión del tiempo y el espacio. Es decir, que el algoritmo, vamos a decir así, por sus posibilidades tecnológicas, a diferencia de la escritura y de otras tecnologías del lenguaje, permite no solo su exponencialidad y su traslado a lo largo de todo el mundo, sino la velocidad, que no sé cuál es la de la luz, supongo que será. La verdad que no sé qué velocidad es, pero no es una velocidad humana, ¿no? Entonces, no nos da tiempo, vamos a decir así, nos desposee del tiempo, nos arrebata el tiempo necesario para que eso que se está diciendo, eso que está aconteciendo como dicho, digamos, sea significantizado, ¿no? Sea incorporado, sea, si quieren, metabolizado, sea simbolizado, como en el mismo sentido de la letra. No da esa posibilidad. Por eso digo que también arrasa de alguna forma con las condiciones de la temporalidad humana. Como todo modo de transmisión de la palabra, da lugar a diferentes formas, vamos a decir así, de la verdad, ¿no? O sea, no es que, o sea, el psicoanálisis tiene no una idea, está mal decir una idea, una articulación respecto de la verdad que se va modificando de acuerdo a los diferentes momentos de la enseñanza. Pero también es cierto que cada modo de transmisión de la palabra, como cada discurso, tiene una relación a la verdad distinta. La relación de la verdad o el modo de la verdad de la transmisión digital supone una verdad prêt-à-porter, digamos, supone una verdad hecha para usar, supone una verdad que viene a suplantar la verdad, toda verdad se construye, pero que viene a suplantar la temporalidad de todo lo que supone el lazo social, la complicidad, el pacto, el consenso. Che, es verdad que pasó tal cosa y tal otra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos que un hecho bruto no es la verdad, sino que es un hecho bruto, en todo caso eso sería un real, vamos a decir así, para que haya una relación a eso de verdad y también la constitución de una realidad, es necesario la afirmación de una cualidad, si nos ponemos freudianos, en el sentido de una atribución de esa cualidad para después decir que eso tiene existencia, es decir, una afirmación, un reconocimiento. Eso lleva tiempo y lleva consenso. Ayer yo decía, bueno, por ejemplo, en la época de la dictadura cívico-eclesiástica militar, sucedieron todos esos hechos brutos en el amplio sentido semántico de la palabra, pero para reconocer que eso fue verdad se necesitó muchísimo tiempo, se necesitó que las personas pudieran articular la palabra, pudieran significantizar lo que les sucedió, pudieran afirmar, pudieran salir de la denegación, del orden de lo inconcebible, pudieran dar testimonio, eso entrara en la cosa jurídica, vamos a decir así, ¿no? Eso entrara en los códigos históricos, en la complicidad, en el pacto, en la construcción, para que digamos retroactivamente esto es verdad, o esto fue verdad, o esto fue realidad. Todo eso requiere muchísimo tiempo y requiere, digamos, de un circuito de la palabra que supone la cadena significante. Lo que viene a ser la transmisión digital gracias a la instrumentación de esa compresión del tiempo y el espacio es a suplantar ese tiempo y ese espacio de la construcción de la verdad humana, para decirlo de alguna forma. No estoy hablando de humanismo, ¿no? De la verdad que supone el consenso y el lazo social. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué ejemplo? Por ejemplo, ¿se acuerdan que el 21 de diciembre del año pasado, en el 2024, gasearon a una nenita en la cara en una manifestación, ¿no? 7 minutos después de que esa nenita fue gaseada, se pone en marcha una verdad algorítmica que yo les digo prêt-à-porter, en donde se viene a decir a través de una ultra simplificación ficcional, vamos a decir, a través de un único sintagma, que la responsabilidad estaba en la madre por haber llevado a la niña a esa manifestación y que no estaba en la escuela. Era feriado, era 21 de septiembre. En principio no está prohibido llevar a los niños a la escuela, pero en todo caso alguien puede considerar que es riesgoso llevar a los niños a una manifestación, pero eso no exime al funcionario público de haber gaseado a una niña en la cara, ¿no? Son dos cosas distintas. Tendenciosa y profusamente se pone en marcha una arquitectura digital a través de milicias paraestatales que trabajan para el Estado para construir una verdad algorítmica. Esa verdad algorítmica suplanta el tiempo y el espacio de la construcción y el consenso de la afirmación de esa verdad como existente. Se sigue, ¿no? Lo que digo. Entonces, al menos retrasa la posibilidad de esa verdad, o en todo caso de una otra verdad, otro modo de construcción de la verdad, o en todo caso hay que deconstruir ese modo de la verdad, ¿no? No estoy hablando de fakes, ¿no? Estoy hablando de lo que se llama hiperstición, es decir, un modo de construcción de la verdad
en la que a veces se usa como unidad táctica dentro de un campo estratégico más amplio, la fake o la deepfake, pero la hiperstición no es una fake, es algo que excede la fake, es un instrumento la fake para dar cuenta de esto, ¿no? Y genera justamente adhesión, ¿no? Genera adhesión, porque qué cosa más superyoica, vamos a decir así, más indignante que culpabilizar a la madre por haber llevado a la hija. Entonces, a partir de las afecciones, vamos a decir así, atávicas, el odio, la culpa, la indignación, el resentimiento, más la exponencialidad del algoritmo, más su propia velocidad, más la suplantación de los lazos sociales y de la palabra encarnada, se implanta esa verdad. Esa es la transmisión. Y se expande, ¿no? Uno dijo que el otro dijo, el otro dijo, el otro dijo, el otro dijo, pero ahí lo que acaeció no es exactamente homólogo a la transmisión oral, a la narración de los cuentos de Fogata que hablábamos de Benjamin, porque ahí está el lazo social, ahí está el entramado, acá está la exponencialidad del algoritmo, o la viralidad, o la adhesión, digamos así. No está la legitimidad del valor de la palabra, está la sustitución de otro modo del lenguaje. Ahora, con esto termino, porque yo sé que los estoy abrumando. El lenguaje, el lenguaje algorítmico, ¿no? Este otro modo del lenguaje, es un lenguaje que nunca propicia la hospitalidad, no solamente porque en ese lenguaje no estén dadas las condiciones para que esté en función el rasgo unario. Si eso es así, hay un sello de la palabra, hay una marcación de la palabra y ya pasamos a otro modo de la transmisión de la palabra. Entonces, a lo que iba es a esto. Que ese lenguaje, entonces, como no tiene inscripción inconsciente y no supone la compatibilidad de la marca o la huella del rasgo unario y la identificación con aquello que estamos diciendo, por supuesto que es agenciado por éticas que no se responsabilizan de lo que dice con mayor consecuencia. No estoy diciendo que la palabra haga todo, hay una correlación, una coparticipación entre el ser hablante y ese modo del lenguaje, a veces, cuando las condiciones de la estructura lo permiten, ¿no? Pero entonces, como no tiene inscripción inconsciente, como no hay la posibilidad de responsabilizarme de eso que digo, como todo el tiempo está poniendo, destruye la relación entre una palabra y otra, encifra, teoriza, desmetaforiza, no paga impuestos, vamos a decir así, respecto de lo que dice, tiene libre aduana, ¿no? De alguna forma, ese lenguaje siempre viene de afuera. No sé si se entiende. Es decir, es un lenguaje alien, es un lenguaje alienígena, es un lenguaje que viene del espacio sideral, no solamente porque viene del algoritmo, sino porque no se incorpora, porque no se encarna, porque su particularidad intrínseca, inherente, es que aquello no acontezca. Y entonces lo que determina es todo lo contrario a la hospitalidad del domicilio simbólico del rasgo unario. Determina la inhospitalidad. Ese lenguaje es inhóspito, ¿no? Ese lenguaje siempre nos deja en un afuera, pero no en un afuera que es el afuera de lo forcluido en lo simbólico que retorna en lo real, porque esto no fue forcluido en lo simbólico, nunca se inscribió ni como significante primordial, ¿no? En todo caso, imposibilitó desde el vamos esa inscripción. Por lo tanto, es otro afuera que ese afuera que retorna en lo real. Es muy importante eso para mi punto de vista clínicamente, ¿no? Como en la escucha, es importante. Ahora, esta inhospitalidad, digamos, es de la que da cuenta todos los escritores, y vuelvo al parangón, a la comparación, qué fea palabra parangón, ¿no? Vuelvo a la comparación con la escritura. Si la escritura o el ser hablante cuando ingresa en la tecnología de la escritura habla del eros por la subjetividad que genera la diferencia, ¿se acuerdan? La sensibilidad al borde, la diferencia entre el otro y el entorno, esa distancia, y también el ye, de lo que hablan los escritores, las personas que se encargan de transmitir, incluso sin saberlo, lo que eso habla de nuestra vocalidad está diciendo, es la distopía, no es el eros, es la distopía. No sé si se entiende lo que digo. Es decir, se escribe mayoritariamente distopía, se escribe mayoritariamente ciencia ficción. No sé si está bien decir mayoritariamente, está mal decir mayoritariamente. Quiero decir, la gente que es sensible a ese modo del lenguaje, sea cual sea la ética que agencie o que lo agencie, escriben distopía, escriben ciencia ficción, escriben lo que se llama literatura weird, ¿no? En ese sentido, yo les recomiendo 2 libros que estoy releyendo últimamente, que uno es Materiales para una pesadilla de Juan Mateo, que se acaba de editar en caja negra, que ahí habla
no sé cómo explicarles lo que es ese libro, es una maravilla, tiene todo ahí, es increíble. O sea, habla del lenguaje como transmisión digital desde un modo literario y teórico, habla de la dictadura cívico-eclesiástico-militar en relación a ese lenguaje, la anticipación de ese lenguaje en un sentido ético. Bueno, habla del lenguaje como virus, tomando a Borrus, ¿no? También. Bueno, habla de muchísimas cosas, por eso se los recomiendo. Pero se trata de un autor, Juan Matio, que diría que toma para sí mismo una ética que es la de imprimirle a ese lenguaje de la afuera, a ese lenguaje alien, un otro tratamiento que es el de la ficcionalidad. Es decir, hacer otra cosa ética con eso, ¿no? Y el otro libro que les recomiendo es de Flor Canosa, que se llama La segunda lengua materna. Resumiendo, digamos así, para concluir. Entonces, la transmisión digital es un contrapunto, está en las antípodas, no, las antípodas éticas y de sus cualidades inherentes respecto a la transmisión digital. No necesariamente tienen que entrar en contraposición, pero como hay un interés corporativo de ese uso y también ideológico, ¿no? Respecto del uso de la transmisión, entonces es una transmisión que más se instrumenta y que más se expande y que más se expone, digamos así, además de que entiendo que todavía no la encarnamos. Es decir, en el momento en el que surge la escritura, también había miedos, y eran miedos concretos, miedos factibles. El miedo que se tenía respecto de la escritura es que como se fijaba como una taxidermia el lenguaje en la escritura misma, entonces dejara de tener vivacidad y se cadaverizara, y entonces esa inercia en el movimiento no alimentara la lengua, digamos así, ¿no? Y la otra era que, bueno, al verlo exteriorizado por primera vez el lenguaje en las letras, todo lo que se escribía se tenía el temor de que se produjera, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchos temores respecto del algoritmo, muchos temores respecto a la inteligencia artificial, pero lo que se logró respecto de la escritura fue encarnarla, es decir, otorgarle las mismas cualidades que tiene el lenguaje cuando se micciona en la carne, con trabajo, con tiempo, con dificultad. De hecho, podemos escribir como hablamos y eso no es una transcripción, es un uso muy sofisticado de la escritura, ¿no? Quien escribe como habla es porque sabe escribir muy bien. Bueno, creo que estamos en ese momento, en el momento en que estamos tratando de otorgarle esas cualidades del lenguaje miccionado en el cuerpo al algoritmo. Por eso digo, no soy tecnofólica ni tecnofílica, creo que tenemos responsabilidad de hacerle cosas a ese lenguaje, de introducirle nuestros propios sesgos, que no sean los sesgos de esas corporaciones, y de considerar que, bueno, que nos acta, que nos determina, que nos produce efectos subjetivos y a la vez nosotros, nosotras y nosotres podemos imprimirle efectos a eso, ¿no? Bueno, yo creo que está bien ya, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Silga. Damos comienzo, ¿sí?, a un momento de intercambio, de preguntas, comentarios, los que estamos acá y también por el Zoom. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias. La verdad es que ha sido como muy interesante la propuesta de este curso en torno al concepto de hospitalidad, que nos ha convocado desde un hospital y que, bueno, estamos tratando de descifrar qué uso darle a ese concepto, más allá de tratar de entender qué significa. Más allá de tratar de entender qué significa, porque nosotras hemos armado en el dispositivo donde trabajamos algo que hemos llamado escucha activa de los usuarios que por ahí circulan, y con eso tratar de ver, bueno, qué quisimos, a qué nos referimos con esto de escucha activa, porque hay otra escucha que no es activa. Digo, como de alguna manera esto de la hospitalidad y de los bordes, nosotras hemos armado un dispositivo que se llama Desde Otro Lugar, lo cual con eso también nos confronta a que hay otro lugar. Y con esto digo, la pregunta un poco es en torno a cómo poder
o el desafío de qué hacemos estando dentro de una institución que todo el tiempo presenta el otro lugar, que todo el tiempo presenta la escucha no activa, o a un usuario o a un sujeto que no tiene posibilidad de ser escuchado. Cómo la hospitalidad y la inhospitalidad entra en juego todo el tiempo, no solo dentro de lo que puede producirse en el dispositivo, sino en los bordes, y el riesgo a la vez de lo que puede retornar de estar encarnando un espacio otro dentro de un misma institución. No sé si he sido clara o solo me he entendido yo, pero me ha parecido muy interesante y me parece como desafiante esto, cuando no se sabe muy bien si el otro está hablando o responsabilizándose de lo que dice. Bueno, qué tratar de hacer con eso, o qué posibilidades de tratamiento para eso, y cómo convivir con lo inhóspito sin entrar en una guerra o en una puja. Si te parece, Elda, vemos si hay alguna otra pregunta, comentario, y sí, y recuperamos también esto. Bueno, sin entrar en detalles del café de ayer, lo que se produjo, pensaba en, sobre todo al final, Elga, la función del escriba, ¿no? Que cuando era la transmisión por la transmisión y cuando entendió lo mataron. Sí, esto que propones tendría que ver con esa función. Y tomando la pregunta de Pamela, la hospitalidad como la inscripción, el momento de inscripción, pero también de la persona a la que escuchamos, pero también la inscripción de quien escucha, ¿no? En esta cuestión de uno dice escucha, pero digo, la posibilidad de inscripción de eso que se escucha para que a quien hospedamos, que ya sea en un consultorio médico, tenemos médico también, digo, se da algo de eso. Y hay una mano levantada, Cecilia García. Sí, Cecilia, ahí. Esta es como, ahí, Cecilia García, si querés, ahí con Jessica, si pueden desmutearse. Me parece que es nuestro audio. No se escucha, por Zoom tampoco. Ah, bien. Digo algunas cosas y agrego quizás algunas preguntas, esbozo algunas preguntas. Me pareció interesante para seguir pensando en la cuestión de la hospitalidad, esto que decía Selga con respecto a las condiciones de un hábitat, una habitación para el parletre, para el ser hablante, como eso se articula a la radicalidad de una distinción, ¿no? Pensar eso en términos de la hospitalidad y cómo eso implica hacer con la tensión, con la aporía entre el huésped y el que hospeda, ¿no? Que es, bueno, hay ahí, se tienen que dar ciertas cuestiones para que eso sea posible, ¿no? Para admitir esa tensión y en todo caso vérselas con esa tensión, admitir lo más extranjero del sí mismo. Ahora, pienso con respecto al algoritmo, ¿qué ejercicio hace sobre el afecto para que sea tan pregnante, ¿no? Y genere lo inhóspito, crueldad? ¿Cómo opera sobre lo sensible? Pensando, quizás acá se me desliza como una lectura, ¿sí? Que tiene que ver con la politización de lo sensible, cómo el algoritmo toca el afecto para que algo se viralice. Me pregunto también cómo pensar la masa hoy. ¿Es la misma masa? Digamos, ¿basta la idea que tenemos de masa para dar cuenta, esa masa que trajo Freud, ¿no? Como para dar cuenta de lo que ocurre ahí en términos de viralización, de la palabra que no se encarna? Eh, y bueno, esto por ahí queda capaz que para otra instancia. Si vos decías que no pasa, que hay algo que no pasa por la tercera transcripción del inconsciente y hay un cortocircuito, pensaba, ¿no? Queda en P sin transcripción como una percepción. Es algo que podemos pensar ahí, ¿sí? Pensaba, bueno, Freud tempranamente dice que percepción excluye la memoria. ¿Qué lugar ahí para la memoria? ¿Cómo pensar ese otro afuera? ¿Sí? Y si podemos pensarlo como una traza del visto y el oído, y que no hay un borramiento para que eso se inscriba, o ni siquiera como traza,
Bueno, varias preguntas que se me ocurren. Pienso ahí la escucha, me quedo pensando en lo de la escucha activa, que eso activo hoy, ¿no? A veces se torna tan, puede llegar a ser la idea de activo tan virulento, ¿no? ¿Qué diferencia habría con que algo se encarne? Bueno, y no sé si se destrabó el micrófono o... Cecilia García, habías levantado la mano. Buen día. Sí, no se escucha lo que dijo Cecilia, pero lo escribió por el chat. Flor, ¿querés leerlo? O... Sí, sí, lo leo. Puso, primero entendimos la transmisión digital en la tecnología, pero escuchando hablábamos de las adolescentes que hablan de sí mismas como si fuese un reel, trayendo incluso diagnósticos a confirmar. El desafío que implica en el dispositivo intentar transformar eso en palabra con lazo. Esta es la resonancia. Muchas gracias. Me quedé pensando en un montón de cosas, pero una de las que más me preocupan con respecto a los adolescentes, pero también con respecto a nosotros, es que la escritura un poco vino a traer como la verdad. O sea, lo que está en los libros es lo que es cierto para mí cuando yo era menor. Pero ahora lo digital crea nuevas verdades automáticamente en esto de quién lo decía, si era la naturaleza, si era como se pierde la fuente. Y entonces, al ser repetido y al ser viralizado, las cosas empiezan a tomar una autonomía y una realidad que es muy difícil hospedar o a veces hay que introducirse en ese mundo para poder comunicarse desde ahí. Me decía mi hijito ayer, hemos nombrado a la mejor profe de inglés. Ay, le digo, qué bueno, ¿qué hizo? Y se tomó el tralalero, tralalá, todos estos y empezó a hacer que los podamos describir en inglés. Entonces, claro, si vos no entras en este mundo porque te parece ajeno, pero hoy es una realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para hospedar? Pero primero sabiendo qué lenguaje habla a quien vamos a hospedar. Bueno, como ese, si entro o salgo y cuál es la verdad. No, gracias. Bueno, buen día, mi nombre es Mercedes, soy del mismo equipo acá del Hospital El Sauce. Un poco siguiendo lo que decía Pamela y bueno, lo que traías Helga, que está buenísimo. Me quedé pensando cuando puntuaste lo de la Gran Guerra y qué pasaba con la gente que había atravesado y esa imposibilidad a veces de poder encarnar cierta palabra a raíz de las experiencias tan traumáticas. Y se me vino a la cabeza, ¿no? Freud en esto de recordar, repetir, reelaborar, que inclusive tal vez puede ser una manera, una posibilidad, quizás, de hacer algo con esa no inscripción de lo que tiene que ver con este modo de la transmisión digital, ¿no? De poder encontrarle, hallar alguna manera de poder hacer algo diferente a través bueno, de poner un poco en juego estas tres cosas, estos tres movimientos, eh, que es difícil porque también es muy cierto lo que vos traías bueno, si uno también se pone a tratar de incluirse en esta de la transmisión digital como para poder llegar también a los que para hoy, digamos, les es su lenguaje más cotidiano, por ahí como los chicos, los adolescentes que han nacido con esto y ya está más naturalizado para ellos. Nada, lo pensé de esa manera, es como que te escuchaba y se me vino Freud con esto y lo pongo así como para debatir. Ahí va, sí, ahí va. Muchas cosas voy a tratar de recuperar todas, si me olvidé de alguna me pueden avisar. Primero por acá atrás, bueno, para mí es por acá atrás, pero para allá adelante. Esto no, claro, la transmisión digital no es algo que solo esté dentro de los aparatos digitales, sino que yo decía, migra y coloniza la vida analógica. La diferencia, porque en todo lo que uno dice, en el mar de cosas que dices, se va olvidando lo que se va diciendo, entonces lo vuelvo a puntuar, ¿no? Justamente la importancia de puntuar, ¿no? De marcar, de subrayar, es una función del rasgunario, así. Entonces, digo, la diferencia entre la palabra vacía, todos hablamos pelotudeces, ¿no? Es esa la cuestión, ¿no? Y también hay un goce en ese habla y es un goce que también puede ser lúdico, no es una moralina al hablar estupideces. Digo, la diferencia, digamos así, es que está usufructuado ese bla hablar o esa palabra vacía
y está, digo, enchufada porque en algún momento Lacan utiliza ese toma corriente, dice Lacan cuando habla del rasgunario, de la inscripción del lenguaje en la carne, a las letosas, y entonces no hay una repetición, no es la función de la repetición, sino que es una función de la reproducción, ¿no? Y yo, la verdad, sinceramente no creo que, a ver, que los niños hayan metabolizado lo que todavía nosotros no. Digo, no me parece, y no me parece tampoco que los niños hablen más ese lenguaje que nosotros. Por eso decía en algún momento que es transversal a las generaciones, que según, o sea, yo no puedo alcanzar, digamos, desde esto a lo que me dedico, cuáles serían las relaciones etarias de ese lenguaje. Yo lo escucho en todos y lo escucho en todas las formaciones. Digo, también me lo escucho a mí misma muchas veces. Por eso digo, creo que también supone la posibilidad de la escucha, como vos decías, activa. Lo que pasa es que para mí ya ponerla activa es un problema, pero entiendo que es necesario distinguirla porque hay una escucha que no se escucha, digamos así, ¿no? Y entonces, viste que hay la necesidad de designarla o sobredesignarla para dar cuenta que es una escucha que escucha. Eso da cuenta de que hay una escucha que no escucha. Bueno, ese es el problema del asunto, ¿no? Ese es el problema del asunto. Entonces, que es un desafío escuchar ese lenguaje o ese modo de transmisión de la palabra, porque atenta contra la posibilidad de que haya un lugar respecto de alguien que escuche, no solo del que habla, sino de aquel que está escuchando, y porque, ¿cómo lees lo que no tiene legibilidad? ¿Cómo lees lo que atenta contra la legibilidad? Por eso digo que es un gran desafío, ¿no? Ahora, así como el periodista cumplía la función de decirle, pero dijiste tal cosa, y la persona decía, no dije no dije eso, digo, ahí hay una posibilidad de hacerle escuchar al otro lo que está diciendo. A ver, lo voy a decir de otra forma, un poco más concreta. No quiero recetas porque no las sé, ¿no? Pero digo, en el sujeto de la psicosis, yo no estoy hablando del sujeto de la psicosis, voy a poner solo un ejemplo que no me parece homólogo, pero sí para establecer una cierta analogía. En el sujeto de la psicosis, cuando hay algo que habla respecto de lo forcluido y entonces no se puede escuchar aquello que está diciendo, muchas veces el analista, en la función de secretario, puede repetir eso que se está diciendo y como es dicho por una voz que tiene un anudamiento entre el sonido y el sentido o por una voz que está por fuera de la forclusión y de lo forcluido, el sujeto de la psicosis o ese ser hablante puede escuchar lo mismo que dijo sin haberse escuchado, ¿no? Es decir, restablece el lazo que une lo que se dice con quien lo dice vía la función del analista, digamos así, ¿no? Bueno, por eso digo, no es homólogo, pero es análogo. Creo que el hecho a veces de puntuar lo que no está puntuado, de poner escansión, supone a veces la posibilidad, o al menos la apuesta, de que ese lenguaje, ese modo de la palabra sea escuchado y entonces haya una responsabilidad respecto de ese decir. O en todo caso, se pase a otro modo de la transmisión, otro modo de la relación a la palabra, que puede ser el hablar, pero no solamente la transmisión digital. Ahora, vos decías algo que me pareció muy interesante. ¿Cuál es tu nombre, Cecilia? Sol. Vos decías, porque vos ponías en juego esta cuestión de, bueno, salir, ¿no? Pero no salir, digamos, al mundo, o no salir al espacio sideral, sino darle lugar a esa inhospitalidad o a ese lenguaje alien, inhóspito, en su cualidad inhóspita, digamos, a ese huésped con sus particularidades en sí misma, para ver cómo transamos ahí, digamos, qué formación de compromiso implementamos, ¿no? ¿De qué modo escuchamos? ¿De qué modo hacemos lugar? Bueno, esa es la singularidad del asunto. Pero no se trata de un rechazo a eso, por eso decía de una tecnofobia, al contrario, ¿no? Se trata en todo caso de considerar muchas cosas que no estamos considerando, como por ejemplo que hay posibilidades de, esto es como un salto un poco cuántico, pero para tratar de hacerme entender mejor. Hay posibilidades de utilizar la inteligencia artificial de manera tal que el contraste entre ese lenguaje que es del procesamiento de la información y lo que es del orden del humano exacerbe el humano. Pero es una decisión que uno tiene que implementar. Y no siempre tiene la posibilidad de decidir. Digo, ¿cuántas veces en la vida uno decide realmente? Y tiene la posibilidad de decidir. Hay condiciones subjetivas que dificultan. Y entonces se produce una nueva forma de la forclusión, que es la de la forclusión de las funciones, ¿no? Le dejo a este lenguaje, no sé, que me diga cuándo está la torta. Le dejo a este lenguaje que me diga las coordenadas para llegar a tal lugar. Le dejo a este lenguaje que me diga cuál es el sesgo algorítmico para comprarme una pollera. Le dejo este lenguaje que me haga un trabajito práctico. Le dejo este lenguaje que me corrija el librito. Le dejo este lenguaje, bueno,
En este libro que yo les digo, La segunda lengua materna, la escritora, que es Flor Canosa, compone un alogismo para dar cuenta del desestimiento de las funciones al lenguaje algorítmico, que es fersivo. Fersivo utiliza el mismo prefijo que ferdengun, ferdrangun, ¿no? ¿Sí? Pero lo escribe, dice, utiliza la homofonía. Entonces, lo que vos te vas dando cuenta en el libro es que la persona, que es el personaje principal, va dejando tantas funciones en ese lenguaje, en ese algoritmo, que termina por dejar la función materna, ¿no? Y entonces ese niño no habla, por ejemplo. Por eso digo que para encontrar, no me parece poca cosa, para encontrar las condiciones de legibilidad de los efectos de ese lenguaje, incluso cuáles serían nuestros modos de operación, hay que leer ciencia ficción. Hay que leer, ahí está dicho, ahí está dicho. Ellos nos adelantan respecto a eso, ¿no? Hay que extraer de ahí la cuestión, digamos, teórica del asunto, o las condiciones de legibilidad articulatorias. Yo las extraigo de ahí porque además es muy divertido, ¿no? Pero realmente es espeluznante lo que se está escribiendo, espeluznante. La palabra, digamos, hay algo que se dan cuenta que es inactual al respecto, ¿no? Que es intrínseco de lo que podríamos decir lo que hace al ser hablante, que es la posibilidad de encarnar su palabra. Eso no tiene que ver con los tiempos. Eso es desde el Paleolítico superior, desde que está la tumba, digamos, ¿no? Y la sustitución de una palabra por una cosa, eso es así. Cartoon dice, ¿vieron Cartoon? El dramaturgo Cartoon, ¿lo conocen? Cartoon, le preguntaban el otro día, muy graciosa, era una mesa en donde se hablaba de cómo se imaginaba cada quien el futuro, cómo cada quien se había imaginado el futuro. Entonces había una persona, que es Juanita, no me acuerdo su apellido, pero que es la directora del streaming Blender, y él, bueno, y otra persona más, pero la discusión era entre ellos. Entonces Juanita, que es una persona que además es muy joven, tiene 21 años, es muy rápida, muy inteligente, tiene un manejo de las redes sociales, del streaming, es la directora del streaming, hablaba de todo aquello lo que había que responder respecto de la eficiencia del algoritmo, de la audiencia y de la viralidad, ¿no? Y Cartoon, que se dedica al teatro, dice, bueno, yo no tengo ninguno de todos esos problemas, porque en verdad, cuando se llega al teatro hay que apagar el celular, ¿no? Se está frente a frente, a veces hay que implementar, cosa que es cierto, otras técnicas teatrales, porque nos ha preformado tanto el lenguaje de la pantalla que hay que poner escena dentro de la escena o audiovisual además de cuerpo, pero él dijo una cosa que a mí me pareció sintagmática para una remera, ¿no? Que es cuerpo mata corporación. Y, no sé, se entiende la amplitud de lo que eso quiere decir. Una vez que uno puso el cuerpo ahí, digo, el cuerpo en el sentido no del cuerpo simbólico, el cuerpo que uno pone también en la digitalidad, el cuerpo que queda forcluido en la digitalidad, el cuerpo de la carne, antepone algo que es incolonizable, que es irreductible a la digitalidad, ¿no? Y eso mismo es lo que arma también esa presencia es lo que arma la posibilidad de otra palabra. Inclusive el hecho de poder llegar a decir, no puedo hablar, ¿no? O me es imposible hablar, o no sé qué estoy diciendo. Voy a tomar la palabra para animar el Zoom, a ver si tocamos y traspasamos la cuarta pared, esto también que se usa mucho en el teatro, a ver si en el Zoom alguien tiene alguna pregunta más, se anima a hacer algún comentario más. Es el hecho de que si Benjamin ubicaba la prevalencia de la vivencia por sobre la experiencia, porque no se podía poner en palabras aquello que se vivió y entonces hacer experiencia, por tu pregunta, Juliana, dónde encontrar en el esquema del peine o en el sistema de transcripciones, yo creo que hay que encontrarlo en la huella sin el borramiento de la huella. O sea, en la liminalidad entre la percepción y la inscripción de la percepción sin el borramiento, en el sentido de que es siempre la actualización de lo actual. No hay memoria, no hay temporalidad, no hay lazo entre las generaciones, no hay una estabilidad, digamos, no hay coordenadas estables donde un sujeto pueda, un ser hablante, pueda orientarse. Más bien hay una rancia perpetua, de alguna forma. Por eso digo la actualización de lo actual, ¿no? El hablante queda expuesto a una climatología completamente hostil, que no le da sedimento, que no le da anclaje, que no le da enraizamiento, que no lo deja apropiarse y que supone una precarización, ¿no? Una precarización simbólica. Es la precariedad simbólica por excelencia, por eso digo, no es la vivencia y la experiencia, la cosa se dirime entre la sobrevivencia y la vivencia, digamos, ¿no? Es menos articulatorio todavía. Creo que esas afecciones de las que hablabas tienen que ver con esas afecciones que son
anteriores a una posibilidad de articulación, prearticulatorias, presignificantizadas, digamos, ¿no? Pienso que es interesante para pensar esa zona que siempre quizás leemos desde más acá, ¿no? Lo cual es un problema en la clínica, y para pensar estos fenómenos, ¿no? Como volver a ese esquema del Paine, a la carta 52, diría, que me parece hasta incluso más interesante para repensar esto que traes. ¿Sí? Porque en tanta desorientación es necesario orientarse respecto de algo que sigue siendo actual o inactual, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que creo que estamos en un momento en donde las preguntas existenciales, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el ser hablante? Esas preguntas que se hacía la gente cuando miraba al cielo o cuando alguien se moría, son cotidianas, son de todos los días, ¿no? Bueno, esto es lo que genera esta externalidad de esta nueva ontología del lenguaje que hemos puesto a andar sola en el mundo como una persona mayor. Sí, también me quedo pensando entre la diferencia tomando lo que traía Sol, ¿sí? Que adolescentes, niñas, traigan, ¿no? Algo de lo que les ocurre, y que haya un otro que le dé lugar a eso, que sabemos que puede no pasar, ¿no? Eso como diferente a que ni siquiera, ¿no?, se pueda poner en palabras. Porque me parece que vos traes, Elga, también esa zona de fenómenos que nos llega a armar territorio, ¿no? Como si ni se asomara al lazo al otro. Digo, haciendo como un salto. La diferencia en que estamos acá y, como no es nuestro escenario, miramos torpemente para atrás cuando, ¿sí?, deberíamos incorporar que es lo mismo, ¿no? A que, digamos, eso ya como, bueno, esto que traías del cuerpo mata corporalidad, ¿no? Ese tratamiento de corporación, ¿sí? Corporación, ¿sí? Hay que ver ahí lo de la corporalidad. Pero bueno, eso como cierta torpeza, y en esto otro que traes de lo inhóspito ni siquiera aparece lo fallido, la torpeza, el poder decir, y que haya alguien que lo tome, ¿no? Como que queda por fuera. Pienso la diferencia que hay, incluso, ¿no? Haciendo una analogía, no es lo mismo, entiendo. La angustia, que alguien diga estoy angustiado, ya cuando se dice estoy angustiado ya hay como una diferencia y se puede, ¿no?, producir cierto deslizamiento. A ver, a lo que voy es como que traes una zona que ni siquiera está pronta a la articulación, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con eso? Me deja diferenciar algo que evidentemente no diferencia, porque el esfuerzo, así como la escritura trajo el esfuerzo de diferenciar todo eso que diferenció las letras, los sonidos, el entorno, yo creo que el algoritmo también nos trae el esfuerzo de diferenciar lo natural de lo no natural, lo orgánico de lo no orgánico, lo humano de lo no humano, ¿no? Pero también un modo de la locura, o incluso, si quieren, el sujeto de la psicosis, de este modo de la locura que no se condice necesariamente con el sujeto de la psicosis. Entonces, yo no creo que suponga lo inhóspito en el sentido de que no hay la posibilidad articulatoria, como supónganse, no vamos a hablar de la psicosis porque a todos nos puede suceder, una dificultad de significantización, ¿no? Un mutismo, digamos, ¿no? Algo que no puede entrar en la lógica fálica, del significante fálico, ¿no? No es esa la cuestión es más activa. O sea, no se trata solamente de que nos dejan lo inhóspito, sino que desterritorializa, es decir, que construye territorios que no son un territorio, que barre con esos mismos espacios, digamos así, que barre con esos mismos lazos. O sea, tiene una lógica, perdón, lo voy a decir, pero es destructiva en algún punto. Por eso genera realidades paralelas a las que habitamos, ¿no? Desdoblamientos. De ahí una palabra que no dije, que es distopías. Así la dije, que son distopías, ¿no? Son distopías que son, incluso esas distopías son disutópicas, ¿no? Disterritorializadas, ¿no? Es decir, desterritorializan, ¿no? Muy difícil ahí. Barre con la posibilidad del territorio y del hábitat. No solo que no genera, sino que genera lugares que son espeluznantes, vamos a decir así, ¿no? Que son horrorosos, que ni siquiera son de angustia, sino horrorosos en el sentido de que es muy interesante trabajar la cuestión, la diferencia entre la angustia y el horror, o lo siniestro del horror. Pero para ser así muy general, es que ese lenguaje en alguien se va transformando, toma diferentes formas, incluso la forma de uno mismo en el deepfake, si suplantan nuestra identidad.
Es como la película Alien, ¿no? Va tomando forma, se metaforiza, se moldea, se transmuta. Entonces, cuando ya lo ubicaste, ya lo reconociste, ya cambia de lugar. O sea, todo el tiempo es la actualización de lo actual. En ese punto es horroroso. Es como quitarte una máscara y quitarte otra máscara y quitarte otra máscara y otra máscara. O sea, la máscara ni siquiera tiene función de semblante, digamos así, ¿no? Sino y ni siquiera de falsificación, no es un falsus, es la instalación de un modo de verdad. Eso es una precarización, ¿no? Me quedaba pensando, creo que respecto de otras tecnologías o herramientas del lenguaje, el algoritmo tiene algo que me parece que cada vez vamos notando más, es que es menos democrático. Digo, ya la imprenta o la palabra escrita ya implicaba que algunos pudieran acceder y otros no. Ahora creo que es cada vez más que se tapan esos dueños y esos... y también que nos coloca a todos como productores también, ¿no? Porque todo el tiempo estamos produciendo información. Exacto, laburamos para no tener ni siquiera un pago, digo, ni siquiera nos pagan por producir información que después utilizan para vendernos cosas. Bueno, eso también para pensar. Acá. La escritura, en principio, tampoco fue democrática, ¿no? Sino que era, bueno, de los monjes, de esos que traducían el latín y todo. Y después se democratizó con la invención de la imprenta allá en Venecia y la invención del libro de bolsillo. Me encanta esa historia, por eso me parece preciosa. Por eso digo que me parece que forma parte de nuestra responsabilidad, Gonzalo, no volvernos negativos en el sentido de afirmar cosas. O sea, yo estoy de acuerdo, pero creo que como la palabra tiene una performatividad, es cierto que las corporaciones imprimen el sesgo, es cierto que no se democratiza la información porque a la gran tecnología puede acceder quien puede pagar la aplicación. La aplicación más onerosa sale $400 por mes, ¿no? Entonces alguien puede acceder a funciones cognitivas que otro no, por ejemplo. Pero también es cierto que no son visibles, pero que existen organizaciones, incluso estados, que hacen uso de la inteligencia artificial de una manera más democrática y que se unen o se enlazan en colectivos, por ejemplo, para que exista una soberanía en la salud. Por ejemplo, no sé acá en Mendoza, porque desconozco la política de Mendoza, ¿no? Las políticas de gobierno o del Estado, pero en la provincia de Buenos Aires se está llevando a cabo lo que se llama la democratización de la salud respecto de la inteligencia artificial para tratar de alcanzar lo que en este momento está rigiendo solamente en Inglaterra, que es, ¿cómo sería? La digitalidad de las historias clínicas, a las que se puede acceder desde cualquier sitio, por ejemplo. Bueno, eso sería un progreso en la espiritualidad, eso y otras cosas. Por eso también depende, incluso la educación, ¿no? Hay un uso de la inteligencia artificial, digamos. Hay una ética que se le puede imprimir, que es otra que la que imprimen las corporaciones, en las que está en mano. La cosa es que eso entre a manos del Estado también, ¿no? Que se hable de políticas, que se legislen leyes, que se hable de derechos humanos respecto de las deepfake, por ejemplo. Digamos, hay mucho por hacer, por legislar y por pensar, pero creo que es posible que no nos quede otra alternativa, porque esto ya está en marcha. No podemos volvernos veganos de la inteligencia artificial, ¿no? No podemos no tocarla, volvernos puristas. Y por el otro lado, también pienso, y estoy de acuerdo con vos, que uno produce para esas corporaciones, que es editor de Facebook, ¿no? Que es diseñador gráfico de Instagram y así sucesivamente, pero también creo que es nuestra responsabilidad hacerle cosas al algoritmo y llenarlos de nuestros trabajos, para que cuando alguien google encuentre otros sesgos, otras articulaciones, otra ética que no sea la ética que agencia esas inteligencias, ¿no? También creo que ese modo del lenguaje es propenso, proclive a cierta afinidad lectiva ideológica y no a otra. Y por eso también es nuestra responsabilidad imprimirle una posibilidad de uso de otra ética, digamos, respecto de otra ética, ¿no? Bueno, yo quería, bueno, hacer algo que me ha traído a pensar todo esto es cómo se están formando o cómo influye en el desarrollo de nuestros niños y adolescentes todo esto. ¿Qué pasa con los diagnósticos que tenemos con respecto a veces, por decir uno, autismo? Si es un niño que se ha formado, se ha criado con una pantalla, donde no había un otro, donde la palabra no ha sido encarnada en el desarrollo,
Entonces, el desafío es ese, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Nos tenemos que poner a estudiar un montón y para poder acompañar y alojar y que se logre esta hospitalidad en los chicos que estamos atendiendo en este momento, donde generalmente tienen problemas de lenguaje, problemas de autismo, vienen con diagnósticos así, y que, bueno, cuando uno empieza a trabajar de otra manera o empieza a ingresar en ese lenguaje, el algoritmo, empieza a conectarse un poquito con ellos y lograr ese lazo, pero falta un montón. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Insisto, tomando lo que decía Sol, que hay que salir, lo digo mejor porque no lo dije, creo, no me lo escuché decir como quería decirlo. No solo se trata de alojar, sino de salir a ese lenguaje sideral, a salir a ese afuera radical, ¿no? Para ingresar algo en un posible adentro, en principio, o en otro modo del afuera. Entonces estoy muy de acuerdo. Creo, yo no trabajo con niños, sino trabajo con adolescentes y no me gusta hablar por boca de jarro, no me gusta algo que no tenga que ver con mi experiencia. Pero escuchando a mis compañeras y a mis compañeros y también leyendo otras experiencias, me parece que una de las cosas que tendríamos que empezar a interrogarnos es respecto de entrar en la oralidad, digamos, de la entrada, de la temporalidad, de la cronología, tanto en la lectoescritura como en la oralidad. Es decir, que cuanto el niño más se retrasa respecto a epocalidades etarias anteriores a la introducción del algoritmo, ya se tiene la prisa de diagnosticar autismo, cuando en realidad estamos dentro, inmersos, porque no es solamente una herramienta el algoritmo, es un hábitat, dentro de otras condiciones, en otro ecosistema, en otra mesología, que por ahí retrasen, ¿no? Pero no sé si retrasen, sino que como el bilingüismo, ¿no? La gente que es bilingüe adquiere la palabra un poquito más tarde porque tiene que adquirir dos lenguas que pisan un simiente distinto. Bueno, quizás se trate de lo mismo, ¿no? Creo que hay que empezar a pensar eso, que están adquiriendo el algoritmo y entonces manejan todo muchísimo mejor, que hay un modo de otro lenguaje que también están aprendiendo. Yo no creo, como dice Bifo Berardi, que seamos generaciones posalfabéticas. Creo que somos generaciones bilingüísticas, en el sentido de que somos alfabéticas y algorítmicas. Eso. Antes era muy negativa y creía que íbamos a virar en la época cuando empecé a escuchar esto en la pandemia, casi como todos, por la exponencialidad de la viralidad y del algoritmo, y pensé que íbamos a virar, que lo más propicio a un transhumanismo. Ahora creo que vamos a virar a un poshumanismo. Poshumanismo en el sentido del humanismo, ¿no? Y en el sentido de esta posibilidad de adquisición bilingüística de ambos lenguajes, digamos, ¿no? Bueno, hola, yo soy Martina. En realidad no sé si es una pregunta, es como que se me van viniendo como muchas cosas y en consonancia un poco a esto que traías como de, no sé, se me viene el tema del tiempo, que es algo que, bueno, muy hablado, hay esto de, bueno, hoy sí, la inmediatez, y cuando hablas en esta diferencia de lo digital, en un momento hablaste, ¿no? Como esto que suplanta este tiempo y el espacio de construcción. Me pasa que cada vez escucho más en los otros y en mí, en mi también propia subjetividad, esa frustración, ¿no? De querer llevar ese tiempo digital a la carne, al tiempo de mis procesos que ni siquiera tienen que ver con, no sé, o sea, que escapan incluso hasta de la capacidad de simbolizar mías, ¿no? Como, bueno. Y, y en esa frustración de tratar de encajar esos tiempos en los tiempos de la carne, digamos, aparecen todas estas respuestas, ¿no? Como toda esta necesidad de taponar un poco como esta espera o este no saber, que es tan difícil creo hoy, como poder decir no sé, porque la verdad que te metes en 5 segundos podés saber. Claro, y ahí se mezcla, ¿no? ¿Qué es esa? Bueno, y ahí se pierde también esta cuestión de unicidad, de poder uno tramitar y crear, incluso, ¿no? También hay la capacidad de creación, de lo nuevo, incluso se me viene del riesgo que implica la creación. Bueno, se me empezaban a venir así un montón de cosas, pero porque lo escucho mucho, ¿no? Esta frustración, y creo que el espacio, por lo menos del psicoanálisis,
Es una de las pocas, creo yo, hoy, o espero, quiero sentirlo así, elijo creer, que es un espacio que va a contrapelo, ¿no? Un poco eso, porque necesita un tiempo de demora, necesita escuchar eso que no es esa palabra vacía que responde, que va, que se acota a los tiempos, que, bueno, creo que se entendió un poco la idea. Martina. Martina, a ver si me sale lo que te quiero decir. Me parece que la creación y la invención son dos verbos claves que hacen a la acción más necesaria en nuestra epocalidad en varios sentidos. Uno, algo de lo que me estaba refiriendo antes, es que es pan nuestro de cada día, perdón porque suena muy religioso, pero no quise que así lo sea, es cosa cotidiana, tangible, concreta y no filosófica, qué es la verdad, qué es cierto, qué no es cierto, qué es el ser hablante, qué significa hablar. Todos nos los preguntamos de una u otra manera todo el tiempo, en el almacén, en la calle, en el bondi, con los amigos, no solamente en el cuarto de escucha o leyendo a Sócrates, ¿no? Entonces, quiero decir, es tiempo de reinvencionar esas definiciones o esas articulaciones. Entonces creo que estamos en un momento de parteaguas donde todo lo que dábamos por cierto, memoria, verdad, justicia, el sujeto del inconsciente, el sujeto del deseo y la mar en coche, no existen. No en el sentido de que no existen, de que no son una garantía, o tampoco lo es el lazo social, no van de suyo, no están, es necesario cada vez iterarlos, es necesario cada vez reinvencionarlos, es necesario variarlos, es necesario reperfilarlos, inclusive al lenguaje o a los significantes de la epocalidad. No digo ayornarlos, es un poquito más que ayornarlos, ¿no? Porque es redefinir todo otra vez. O sea, a mí me parece que en generaciones en donde no ha pasado, donde por sus cuerpos no ha pasado, por nuestros cuerpos, no ha pasado el fascismo, es necesario nuevamente poder volver a decir por qué el fascismo es la aniquilación del hombre por el hombre y no darlo por cierto, ¿no? Por ejemplo, esa es una cuestión. Entonces, me parece que todas las cristalizaciones del lenguaje, incluida la de la doctrina del psicoanálisis, porque yo estoy de acuerdo con vos con que en el cuarto de escucha es como muerto mata corporación, iba a decir. Cuerpo mata corporación también como en el teatro, ¿no? Ahí corre otra temporalidad, es otra cosa, pero no así en la transmisión, no así en la transmisión. Entonces, me parece completamente legítimo y no solamente efecto de la frustración de querer acelerar los tiempos, que alguien se aburra por las cosas que repetimos una y otra vez de la misma manera y bajo la misma forma, completamente alejadas de la epocalidad, como si fuesen cristalizaciones también prêt-à-porter que ya fueron usadas y recontrausadas. No estoy diciendo con esto que hay que hacer todo otra vez, o no estoy haciendo un encomio a la actualidad, no estoy diciendo que el psicoanálisis y su teoría o su discurso estén caducos, ¿no? O que sean perennes, pero sí que hay que encontrar como lo inactual, lo que todavía sigue rigiendo, y otros modos de decirlo, y también invencionar otros modos de la transmisión y otros dispositivos para vivificar, porque así como el algoritmo o ese modo de la transmisión insensibiliza, como decía Juliana, en el sentido de que no anclan la carne y entonces nos anestesia y nos vuelve más cruentos porque no empatizamos con el grito del otro, con, no sé, con la inermidad del otro, con la precariedad del otro. También hay algo del viejo paradigma, del paradigma ilustrado, que también implica una insensibilidad, ¿no? Que es esa cristalización y ese despotismo jerárquico de lo que ya está dicho, fue dicho, de la autoridad del texto, de la verdad del texto. Digo, no sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, hay que invencionar y estar dispuestos a ejercer ese riesgo porque no queda otra. O es eso o nos come el lenguaje digital, ¿no? Nos come la transmisión digital. No es vestirse de algoritmo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que encarnar el algoritmo, que hay que utilizar eso en beneficio propio, que hay que rizar el rizo, que hay que hacerle morder la cola y que hay que invencionar nuevos modos de la transmisión, ¿no? Y del lazo, que para mí tiene que ser más transversal y menos jerárquico, porque la jerarquía siempre propende a un modo de la transmisión que es el dogmático. Bueno, muchas gracias, Elga, y muchas gracias por el intercambio a todas, todos. ¿Sí? Nos encontramos la próxima. Bueno, más que interesante y para seguir pensando varias cosas.
Bueno, sí, nos damos vuelta, estamos así como, pero nos ven desde ahí. Para, para, para todas y todos, nos vemos la próxima, ¿sí? Nos encontramos dentro de 15 días, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias. Chao, gracias. A los que siguen, acá en el auditorio, de parte del colegio, ya no como compañeros, sino como parte del equipo